Ahí está. Buenos días. Les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en la rueda de prensa de Voces Teatrales San Pedro, en la segunda versión. Bueno, pues estoy agradecida de tener aquí al maestro doctor Javier Serna, investigador teatral, muy querido por el ámbito teatral, y a un compañero del teatro, es Humberto Luna, creador escénico, director ahora del teatro. Y bueno, pues entonces les queremos hablar un poquito sobre el por qué la segunda vez que se puede presentar Voces Teatrales San Pedro. Pues quiero comentarles que estamos muy contentos por la respuesta que hubo el año pasado, que a pesar de que fue todo en línea, pues hicimos muy buena como convocatoria, ¿no? Tuvimos a 50 jóvenes que participaron, y de esos 50 pues tuvimos que escoger a 5 de formación y 5 de vinculación. En esta ocasión va a cambiar un poquito, donde van a haber 7 de formación. Vamos a apoyar a jóvenes creadores porque creemos que es una necesidad. O sea, pudimos probar esta parte donde sí existe la necesidad de acercar a los municipios, a los jóvenes creadores, y que puedan ellos la presentación por las redes de San Pedro, Cultura San Pedro y Auditorio San Pedro, la convocatoria, y es Voces Teatrales San Pedro Garza García. El cierre de donde vamos a recibir las propuestas serán el 28 de julio y los resultados se darán el 6 de agosto para poder presentarlos del 11 al 17 de octubre. Bueno, y aquí con nosotros quisiera que nos comparta un poquito, doctor Javier, pues toda esta experiencia que tuvieron, ¿no? Al estar con los jóvenes creadores nuestros. O sea, me gustaría escucharlos un poquito sobre su experiencia y el por qué en esta etapa de formación de los jóvenes es importante que tengan un tutor que se vuelve un gran laboratorio, ¿no? Pues adelante. Sí, bueno, primero que nada, buenos días. Y agradecer, por supuesto, a Cauba su amable presentación, pero además su amable invitación. A mí me parece que es casi obligatorio que iba a decir los viejos maestros, pero no, lo dejo en maestros, compartan su experiencia. Y al escucharla hacer la introducción, de repente como que se juntan estas palabras de formación, y me parece que es, por lo menos para mí es muy importante poner un guión entre de y formación. Por lo menos esa fue mi intervención y mi experiencia con Humberto Luna, que muy amablemente, muy atentamente escuchó, atendió y convirtió en su propia voz, que es de lo que se trata, Voces Teatrales, esta experiencia en este caso, mi propia experiencia, porque trabajamos juntos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de hacer esta separación, ¿no?, en términos de dicción,
de formación. Lo digo literalmente, lo digo claramente, porque desde mi perspectiva, proyectos como Voces Teatrales implican, decíamos hace un año, justo, ¿verdad? Que estábamos aquí. Yo comentaba de lo importante que es este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas para incentivar a los jóvenes hacedores de teatro a encontrar su propia voz. Y esto no es fácil, definitivamente. Creo que de pronto las instituciones, y creo que ese es uno de los grandes logros del Auditorio San Pedro, me refiero a contar con una gestora cultural como es CAUA, porque entiende desde otra perspectiva la promoción cultural. Y cuando hablamos de hacedores de teatro y cuando hablamos de voces teatrales, se trata de que los jóvenes encuentren su propia voz, no que repitan la voz de los maestros. Esto es fundamental. A veces esto se malentiende, a veces esto pues resulta un poquito fastidioso, ¿no? Sobre todo cuando hay personas, como yo mismo, que se empeñan en romper estructuras. Y creo que Voces Teatrales inicia rompiendo una estructura, porque hablábamos de descentralización el año pasado, y creo que ese objetivo se cumplió, y creo que ese tipo de objetivos deben de seguir cumpliéndose. Es decir, el Auditorio San Pedro no se puede convertir en el repetidor de fórmulas de otros proyectos culturales en la ciudad, sino tiene que desarrollar su propio perfil. Creo que eso se está logrando. Y creo que este proyecto ayuda muchísimo para esto. Podría seguir hablando, pero a lo mejor en una segunda ronda me gustaría muchísimo hablar sobre el concepto de formación y acción, gestión y agencia cultural de los jóvenes directores. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues ahora le damos la palabra al licenciado Humberto Luna para que nos platique su experiencia. Bueno, muchas gracias primero que nada por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí el día de hoy. Pues la verdad es que bien dice el maestro Serna y aquí también CAUA, este encuentro de voces teatrales es para encontrar la voz de quienes de alguna u otra forma vamos iniciando nuestro camino en una carrera tan compleja y tan linda como lo es el teatro. Solemos creer que de pronto en la escuela, en la formación inicial, vamos encontrando una voz, pero la verdad es que en el camino, conforme van llegando nuevos proyectos, nuevas posturas, nuevos conflictos contextuales, digámoslo, nuestra voz se va modificando y se va construyendo hasta encontrarla de alguna forma pues más concreta, ¿no? Entonces a mí este proyecto de voces teatrales el año pasado vino a darme una oportunidad para nuevamente redescubrir mi voz, qué es lo que quiero a la hora de hacer un montaje teatral. Y la verdad es que fue muy gratificante contar con el apoyo, la guía, la asesoría del maestro aquí presente Javier Serna, quien muy atinadamente siempre trató de guiarme con bastantes referentes. Les decía inclusive yo a amigos y compañeros que me encontraba que pues prácticamente era una escuela, ¿no? Había que leer bastante, había que investigar bastante con el maestro Serna, y eso fue algo que me nutrió muchísimo.
y seguramente también al resto de compañeros que fueron seleccionados el año pasado con sus asesores, seguramente esto también pasó. Fue un momento de aprendizaje, de volver a retomar lecturas, a conocer nuevos referentes bibliográficos, y para mí fue muy gratificante poder de alguna forma aplicar las teorías o las guías que el maestro me daba, y eso sí, siempre tener presente primero lo que yo buscaba, ¿no? Encontrar mi voz, que es justo lo que el maestro también decía. Entonces, pues para mí esto fue una experiencia muy linda, y qué bueno, y me da mucho gusto que exista una segunda emisión de esta convocatoria, y ojalá existan muchísimas más, ¿no? Que esto sea solo el principio, y año con año el municipio de San Pedro haga que existan voces teatrales en el municipio. Muchas gracias. Y así como lo menciona Humberto, o sea, sería maravilloso que otros municipios se pudieran sumar, ¿no?, en este tipo de proyectos donde puedan los jóvenes creadores alzar su voz de alguna manera. Y sí, como gestora cultural, sí es una responsabilidad, ¿no?, mía, de poder crear estos apoyos, ¿no?, para que los jóvenes tengan esta oportunidad. Pues invitamos a otros municipios que puedan sumarse, ¿no? Y una de las cuestiones que nos encantó el poder seguir, ¿no?, y de alguna manera lo platicaba con Humberto antes de entrar a la rueda de prensa, el cómo también les facilitó de alguna manera a estos jóvenes poder participar en otras convocatorias, ¿no?, llegar con un proyecto ya trabajado de cierta manera, llegar y bueno, Humberto nos puede platicar un poquito sobre esa experiencia. Sí, justo lo comentaba, como dice Cagua hace un rato con ella. La verdad es que este proyecto, esta convocatoria, ayuda muchísimo a personas que, como yo, vamos iniciando en esta carrera, en el sentido de que nos prepara, ya que como su nombre lo dice, la convocatoria nos forma para llegar a nuevos espacios. Entonces, no solamente hablo por mí, este proyecto nos impulsó para poder llegar a otros espacios, y el éxito de la convocatoria se ve reflejado cuando la mayor parte de los procesos creativos o obras de teatro que se formaron el año pasado pues fueron beneficiadas en este año por la institución de Conarte, ¿no?, en distintas convocatorias, ya sea temporada de teatro, encuentro estatal de teatro. Entonces yo creo que ahí es donde se ve el éxito de esta convocatoria y lo necesario que es para los creadores emergentes que exista una convocatoria como esta para impulsarlos a participar en nuevos espacios, y que ya vimos que lo que sucedió el año pasado hoy de alguna forma ya está dando frutos en otros espacios. Entonces, pues desde ese lugar me parece muy pertinente que esto continúe, y me alegra muchísimo que ahora inclusive sean más los apoyos, y que ojalá vayamos creciendo en ese sentido. Gracias, Humberto. ¿Algo más que agregar, maestro? Bueno, sí, hay mucho más que agregar, pero supongo que habrá que dar oportunidad a las preguntas. Sí veo con una cierta voz o crítico personal el repertorio de los textos. Yo hablaba en la presentación anterior, en la invitación que se hacía a los jóvenes, hablaba del maestro Rodolfo Usigli y lo importante que para el maestro Usigli significaba la producción dramatúrgica de cada comunidad cultural. ¿Sí? Veo que en esta ocasión
el trabajo para los jóvenes creadores va a ser 5 veces más complejo y más difícil, porque tendrán que hacer que Plauto, Johnson, Shakespeare, Goldoni, Molière empaten con nuestras realidades actuales, ¿no? Y creo que lo lograrán, pero además creo que hay muchísimo empate en todos estos temas que abordará este repertorio de este año, porque si estamos hablando de voces, entonces sí, yo decía el semestre, esa es mi de formación profesional, ¿no? El año pasado estaba Vidal Medina y estaba Luis Guerrero, y yo estaba muy contento, ¿no? Porque se habían incluido estos textos. Creo que eso seguirá ocurriendo en los próximos proyectos. Sin embargo, sí, creo que los jóvenes directores van a tener que sufrir un poquito para encontrar todas estas temáticas universales de la historia del teatro desde los griegos hasta nuestros días, para empatar con las problemáticas, ¿no? Y no va a ser difícil, pero creo que eso hace más atractivo el proyecto todavía, ¿no? Y hace todavía más compleja la participación de los asesores con los jóvenes directores. Gracias, maestro, lo sé. Pero sí, vamos a tener maestros asesores acompañando, ¿no? en estos textos tan complejos, por así decirlo, pero que tienen un mayor reto, ¿no? Y creo que estas comedias nos caen de perlas en estos momentos, ¿no? tan difíciles que hemos estado pasando. Entonces creo que va a ser un Voces Teatrales 2. Sí, Retadores. Ese es el primer acierto, ¿no? O sea, ciertamente la comedia se caracteriza no por esta verticalidad de los dioses y los celestes, sino la comedia se desarrolla en el plano horizontal y la crítica necesariamente es política. Y vaya que sí tenemos que hacer crítica ahí en estos momentos. Así es. Pues muchas gracias, maestro. Gracias otra vez por la invitación. Gracias a los medios. Pasamos a las preguntas. ¿Nos podrían por favor precisar los textos que van a estar a consideración y quiénes van a ser los asesores en esta edición? Ok. Creo que te corresponde. ¿Quieres que lo...? Sí. Bueno, para empezar, los participantes yo asumo que van a concursar, ¿no? Va a haber una inscripción. La maestra Kawa mencionaba hace un momento de cómo hubo más de 50 solicitudes para la convocatoria del año pasado. Yo asumo que en esta ocasión habrá 100 por lo menos, ¿no? Entonces se tendrá que hacer una selección muy prudente en base a estos textos, ¿no? Bueno, los Menegmos de Plauto es uno de los textos. Volpón de Ben Jonson, Los Caballeros de Verona, que yo mismo puse la versión musical hace varias décadas en el espacio al aire libre de teatro de la ciudad. Sirviente de dos amos de Goldoni, Las preciosas ridículas de Molière, El enfermo imaginario también de Molière, y Contigo pan y cebolla de Gorostiza. Creo que estos son los textos que hacen justamente honor a este género dramático, ¿sí?
que es una de las complejidades a las que se tendrán que enfrentar los participantes, porque género dramático en el siglo XXI no existe ya como tal. Hay que encontrar tonos dramáticos y eso implica un reto todavía mayor, ¿no? ¿Nos podrían por favor precisar los asesores que van a estar ayudando a los chicos que resulten seleccionados? Sí, los asesores están por confirmar. Okay. Y me gustaría hacer una rueda de prensa con ellos cuando ya los tengamos mañana, pero ya están en lista y solo falta que ellos nos den la aprobación. ¿Sí? Nada más para también precisar, habías comentado que este año van a ser 7 espacios para formación. ¿Eso quiere decir que habrá 3 para vinculación o nos vamos a quedar nada más con los 7 de formación? Sí, nos vamos a quedar con los de formación. Les vamos a dar 7, o sea, serán 7 en formación y por el momento, que queremos hacer una semana de voces teatrales. ¿Sí? Y ya por último, ¿qué están buscando para los seleccionados? Es decir, ¿cuál sería ese perfil ideal que ustedes esperan ver en las personas que atiendan esta convocatoria? Pues jóvenes que tengan la necesidad de pues, alzar su voz, Mariana, de querer participar y formalizar su carrera, ¿no? como teatreros. Yo quiero intervenir aquí y sí, estoy totalmente de acuerdo con Kawa. Creo que las expectativas, insisto, porque el material es excelente para la crítica, tendría necesariamente, en términos de expectativa, que buscar una visión crítica de nuestra realidad actual en nuestra comunidad cultural primero, es decir, en San Pedro Garza García, para luego extenderse a la metrópoli y finalmente ir al estado, al noreste y al país, ¿no? Al continente. Pero necesariamente tendría, sí, por lo menos yo esperaría, nadie me llamó a esperar nada, pero yo esperaría que los jóvenes pusieran bien picudos en ese sentido y hicieran una muy buena crítica. Creo que si estamos en vías de inaugurarnos como una democracia, ahora más que nunca las voces críticas son necesarias, ¿no? No a favor, no en contra, sino simplemente hacer análisis crítico, y creo que los textos dan para eso y para más. Bueno. Seguimos siendo mensajeros, ¿no? A mí me gustaría agregar también un comentario con respecto a para quién va dirigida realmente esta convocatoria. También platicaba yo con Kawa sobre lo oportuna que es para los que vamos empezando, es decir, a mi parecer esta convocatoria es para, no sé, recién egresados de las escuelas de teatro, gente que apenas, a lo mejor que no tiene estudios propiamente teatrales, pero que está empezando a permearse en el ámbito teatral y empezar a hacer sus primeras creaciones, porque le decía que a mí me parece una oportunidad para estas personas, porque finalmente existen un sinfín de convocatorias allá afuera de distintas instituciones, pero de pronto sí es muchísimo más competido, ¿no? Porque ya compites entre recién, digamos, egresados, entre personas con trayectoria, entre personas con ya muchísima trayectoria, y entonces ahí la competencia, por así decirlo, se vuelve muchísimo más compleja, amplia, ¿no? Entonces a mí esta convocatoria me parece una convocatoria oportuna para personas que van empezando en su formación teatral, pero como bien dice el maestro, que además de empezar su formación teatral, quieren empezar su formación teatral desde un punto de vista crítico, y con una necesidad importante de trasladar lo que en estos textos tan complejos puede empatizar en nuestros tiempos actuales. Entonces sí, yo creo que es para jóvenes creadores que van empezando su carrera,
y además sumando la necesidad y el deseo de tener un punto de vista crítico y empático con nuestros tiempos. Yo creo que ahí cabe justamente lo que yo decía al principio, ¿no? Esta idea de la no deformación. Creo que uno de los encantos de la iniciativa de CAUA es precisamente que ella está muy cerca de estas generaciones egresadas de las escuelas de Petro, y se trata de cuidar con ahínco, con mucha energía y con mucha fuerza, alejar a los cazabecas, lo digo abiertamente, ¿sí? Porque creo que ahí empieza la deformación. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Humberto, que me parece que es un prometedor nuevo director de teatro, precisamente porque se aleja de eso. Yo escuchaba y leía al maestro Luis Martín hace poco hablar, hacer una crítica muy fuerte a las instituciones, precisamente porque muchos de los jóvenes artistas se han dedicado a buscar apoyos para pagar el apoyo con una o dos funciones. Lo que decía CAUA hace un momento y confirmaba Humberto es estupendo, ese es el camino. Es decir, aquí hay un apoyo para una producción, no para un fin de semana, sino para que vaya a buscar nuevos horizontes, para que vaya a convertirse en temporadas, ¿no? En temporadas teatrales. Y creo que eso es parte de la responsabilidad de la voz crítica de cada uno de los jóvenes directores, pero también de los maestros, o por lo menos de algunos maestros. ¿Sí? Quería agregar eso. Sí, gracias, maestro. Sí, yo creo que ese es uno de los principales objetivos de mi imagen aquí, ¿no? De cómo puedo yo impulsarlos. O sea, creo que faltaba mucho esa parte de cómo tomar a estos jóvenes creadores e impulsarlos, ¿no? Porque es muy necesario y es la parte donde nos corresponde a nosotros cuando nos toca estar de este lado, ¿no? Bueno, ahorita yo como representante de los teatros aquí en San Pedro. Entonces esa parte me corresponde a mí como servidora pública, el buscar cómo apoyar a los jóvenes creadores de teatro. Entonces me gusta esa idea del impulso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos en